Señor, te damos las gracias por tu bondad. Te damos las gracias porque aun siendo pecadores, tú hasta aquí nos has traído. Tú en tu misericordia infinita has permitido que viles pecadores como nosotros estemos aquí hoy, vivos, escuchándote, pudiendo leer tu palabra, pudiendo congregarnos de manera conjunta. Señor, esto es un privilegio que muchas veces no mesuramos de manera completa. Y esto no es la experiencia que la iglesia comúnmente ha tenido, sino todo lo contrario. Ha habido persecuciones, dificultades para congregarse. Y este privilegio es algo que queremos agradecerte día y noche y pedirte que tú no nos permitas menospreciar y usar de mala manera. Tu palabra obre en nuestros corazones. Tú bendigas tu palabra en este momento. Me uses como siervo tuyo, siervo inútil entre otras cosas. Para tu gloria y honra, Jesús. Queremos conocerte, queremos verte a través de tu palabra. Que tú nos hables, tú nos ilumines, tú nos guíes y nos capacites. Gracias, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Amén. En la naturaleza hay muchos elementos que nos recuerdan a características peculiares de la vida cotidiana. Por ejemplo, los que tendréis hijos, pues habréis visto seguro la película Rayo McQueen, ¿no es cierto? Seguro que no, ¿verdad? Seguro que no. Bueno, se le llama a este coche Rayo, el apodo Rayo, porque es veloz como un rayo, ¿no? Este elemento de la naturaleza, el rayo, pues se atribuye en este caso a un objeto, a un coche, en el caso de la película, para mostrar un atributo de velocidad al coche, ¿no? Sin embargo, esto también lo vemos en ejemplos del deporte. Por ejemplo, a los que les gusta el fútbol, conocéis a quién se apoda la pulga, en este caso Leo Messi. Se le apoda así porque es alguien pequeñito, que se mueve con mucha agilidad, mucha rapidez, al igual que una pulga. Es muy pequeña, pero se mueve, ¿verdad?, extremadamente rápido, con mucha agilidad. O al igual, los que seáis colombianos, recordaréis al futbolista Radamel Falcao, que se le apoda como el tigre. Se le apoda así porque tiene un instinto depredador en el área, ¿no? Ve una pelota y hace gol. Se le denomina así no porque sea un tigre literalmente, sino porque tiene un instinto depredador, como en este caso el animal del tigre. También en el baloncesto hay deportistas que tienen estas características, al igual que Kobe Bryant, que se le denomina Black Mamba, que es una serpiente, la mamba negra, ¿no es cierto? Que tiene este atributo de precisión, donde ve un animalito o algo, va por él directamente. Al igual que Kobe Bryant hacía lo mismo con sus adversarios, haciendo triples. Y por último, el boxeo no se queda atrás, y uno de los mayores deportistas en este deporte fue Mike Tyson, al cual se denomina Iron Mike, ¿no? El hombre de metal en este caso. Porque muestra cómo el atributo del metal de dureza se le atribuye a Iron Mike porque era un tío que realmente te da un poco de miedo ver incluso, ¿no? Más duro que el metal y más duro tal vez que el diamante incluso. De todos estos apodos y elementos, obviamente no se está refiriendo que Kobe Bryant era una serpiente, que Leo Messi es literalmente una pulga, que Kobe Bryant era un trozo de metal, sino que son metáforas que se usan, en este caso usando un atributo del elemento al cual se le asocia, para demostrar un atributo, una característica de la persona que se quiere resaltar. Hermano, pues de la misma manera los escritores bíblicos han usado elementos de la naturaleza para atribuirlos a Dios como metáforas que muestran su atributo, resaltan parte de sus atributos, como es en el caso de la roca. La roca. Esto es lo que vamos a estudiar hoy en el día de hoy, hermanos. Esta palabra, que es el nombre de Tsur, se refiere a Dios como una roca. Y una vez más, no como una roca literalmente, Dios no es una piedra, pero sí muestra el atributo de fortaleza y confiabilidad de una roca a la persona de nuestro Dios. Hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, donde hoy veremos, en el día de hoy, 3 implicaciones en tu vida de que Dios sea la roca.
3 implicaciones en tu vida y en mi vida de que Dios sea la roca. Y la primera implicación la veremos en el Salmo 18, del 1 al 2. Estaremos viendo, en este caso, el rey David, escribiendo el Salmo 18, donde estudiaremos la primera de estas 3 implicaciones, que es: confía y refúgiate en la roca que te salva. Bueno, la primera implicación que vamos a estudiar es: confía y refúgiate en la roca que te salva. Dice así el Salmo 18, la introducción del Salmo 18. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo. Hermano, el libro de los Salmos son poesías escritas en el Antiguo Testamento, en su mayoría por el rey David, como es este caso del Salmo 18, pero con un propósito de infundir una correcta adoración en el pueblo de Israel. Es una poesía que usa distintas figuras literarias, en este caso como la metáfora que vamos a estudiar específicamente en el día de hoy, y lo que tratan de hacer los salmos es terminar infundiendo alabanza al pueblo de Dios por medio de experiencias de los humanos, en este caso de personas del pueblo del Señor. Y a grandes rasgos, los salmos están divididos en 2 partes, por así decirlo, en grandes rasgos. Los primeros son los salmos de lamento, que curiosamente son la mayoría, como por ejemplo el Salmo 13, donde se expresa una emoción de lamento, pero siempre con el propósito de mirar a Dios en el final del túnel, ver la luz, ¿verdad? Que está al final, aun en medio de la oscuridad, de las dificultades. Y esas son la mayoría de los salmos. Y, segunda parte de los salmos, están los salmos de alabanza, que son la minoría, como es este caso del Salmo 18. Salmos que expresan una gratitud total al Señor, una alabanza expresa a Dios por sus obras y por sus características, por su persona. Y aquí, hermanos, si os fijáis, puede ser que esté en vuestra Biblia, hay entre paréntesis un texto que pone 2 Samuel 22, del 1 al 51. Y este texto es el momento histórico donde se escribió este Salmo 18, donde el rey David escribió este Salmo 18. Lo vemos en 2 Samuel 22. Y es curioso notar que 2 Samuel, primera y segunda, son libros históricos que se escribieron para relatar el inicio de la monarquía del pueblo de Israel. La primera parte del libro, 1 Samuel, está más centrado en Saúl, el primer rey, y luego el segundo está más centrado en David, como el Señor, ¿verdad?, quita el reinado a Saúl y se lo da, unge a David, al rey David. Y a través de los primeros capítulos de 2 Samuel, hasta el capítulo 7, donde Dios establece un pacto con él y su descendencia, vemos como Dios está levantando el reinado de David y le está dando, ¿verdad?, victoria sobre sus enemigos, posesión sobre las tierras. Y es en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, cuando vemos que David cae en un pecado horrendo, terrible. Él comete adulterio, ¿verdad?, con Betsabé, asesina a Urías, peca gravemente contra el Señor. Pero él aún así tiene misericordia de él. No lo libra de las consecuencias de su pecado, y parte de sus consecuencias lo vemos en los siguientes capítulos, como 2 Samuel 18, que su propio hijo le persiguió, su propio hijo le quería matar, pero aún así él venció. Su hijo fue muerto. También él pudo volver a Jerusalén después de haber sido exiliado en esta circunstancia adversa donde su hijo le quería asesinar. 2 Samuel 19. Después Joab, su general del ejército, mató a Seba, que era un rebelde que aún estaba resistiendo, ¿verdad?, la autoridad del rey David. 2 Samuel 20. Y por último, en 2 Samuel 21, vemos la última batalla de David con los filisteos, la cual él vence y vence los últimos gigantes, ¿no?, que había en este caso en el pueblo de los filisteos. Y es
En el capítulo 22, después de todo esto que hemos narrado, donde David escribe lo siguiente. Cuando fue librado de todos sus enemigos, cuando por fin tuvo un momento de paz y tranquilidad, lo primero que soltó por su boca fue lo siguiente, versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Que lo primero que al rey David, después de estar angustiado, corriendo a sus enemigos, totalmente exhausto por su vida, lo primero que él declara es, te amo, Jehová, te amo. Después de este gran libramiento, él declara su amor al Señor, a Jehová, y dice, fortaleza mía, fortaleza mía. Es decir, declara que Dios es su fuerza, es donde está su fuerza. Él no había vencido a todos estos enemigos por su fuerza. Él no dice, oh, te amo, espada mía, tú eres mi fuerza, he ganado gracias a mis estrategias militares. No. El rey David dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Él es el que le dio la victoria sobre todos estos enemigos. Y él declara que Dios es su fuerza, su fortaleza. Pero no solo esto. Versículo 2 declara lo siguiente. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Fijaros cómo aquí el salmista expresa su amor por el Señor, pero también declara que el Señor es su roca. Y aquí en este versículo está usando en gran parte este método, esta figura literaria que hemos hablado de la metáfora. Y la metáfora básicamente es hacer una comparación implícita de un objeto y otro. Por ejemplo, tú le dices a tu esposa, eres mi rosa. ¿Qué le estás diciendo? Ella es bella como una rosa para ti. No le estás diciendo que es una flor, literalmente hablando. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿No es cierto? Espero que le digas eso a tu esposa, deberías. Y lo mismo está diciendo en este caso el salmista acerca de Dios. No está diciendo que, Señor, tú eres una roca, una piedra ahí tirada. Tú eres un castillo, veo un castillo y ese es un Dios, voy a alabar a un castillo. No, está usando estos elementos totalmente comunes y cotidianos para David y las personas de su época para atribuirlos a Dios. Puede ser, mi hermano, mi hermana, que para ti una roca no signifique mucho. Y para mí, pues, tampoco hace mucha diferencia. Pero metámonos en la mente del rey David, metámonos en su época, donde él, como comentábamos, había estado huyendo de sus enemigos. Él estaba en medio del campo de batalla, corriendo de aquellos que los perseguían y buscando un lugar donde refugiarse, donde defenderse. Y cuando veía una roca, un peñasco enorme donde podía esconderse, es ahí donde se agarraba, donde se escondía. Y es eso lo que está visualizando, diciendo, Señor, tú eres esa roca donde yo puedo esconderme. Tú eres esa roca donde yo puedo estar seguro. Imagínate el salmista corriendo, ¿verdad?, por su vida y ve un castillo. Hoy podemos ver castillos tan preciosos como el de Manzanares, que está aquí cerca, y es poco más que una obra arquitectónica. Muy bonita, por cierto. Pero no nos evoca la misma sensación que le daba al rey David cuando él veía un castillo y veía un lugar donde iba a ser librado de la mano de sus enemigos. Él veía un lugar donde podía refugiarse, donde podía estar seguro y donde sabía que su vida iba a estar sin peligro. Y es por eso que él dice que Dios es su libertador. Es su libertador. Aquí el salmista está usando un paralelismo y repitiendo básicamente las mismas ideas, pero con palabras distintas. Y esto le lleva, obviamente, a usar la repetición, que era muy similar y muy común entre los judíos. Fijaros, él empieza diciendo Jehová, roca mía, y
Y luego en la continuación de la mitad del versículo 2 dice, Dios mío, fortaleza mía. Luego dice, Él es mi libertador. Y igual declara en la segunda línea, en Él confiaré. Por último, Él vuelve otra vez a repetir que Él es no solo su roca y su fortaleza y su castillo, sino su escudo. Su escudo, el que lo protege de las flechas, de la espada, de las dificultades. Su escudo. La fuerza de mi salvación. Y Él es no solo su castillo, no solo su fortaleza, ni su escudo, sino también es su alto refugio. Refugio en lo alto, donde Él sabe, aquí no me va a alcanzar nadie. Puedo estar seguro y confiado en mí, Dios. Y si te das cuenta, en todos estos términos que está repitiendo el salmista, el rey David, hay un factor en común, que son elementos de refugio, protección y seguridad. Hay un factor en común. Está el salmista aclarando que son elementos que le evocan refugio, protección y seguridad. David sabía bien lo que estaba hablando. Sabía bien que cuando veía uno de estos elementos, sabía que podía defenderse de sus enemigos. Y él no está diciendo que son los elementos los que lo defendieron, sino que en última instancia fue Dios mismo. Fue Dios mismo, quien es su roca. Pero más específicamente, hermanos, ¿qué quiere decir el rey David con que Dios es su roca? Su roca. Este término es el que aparece traducido no solo en el principio del versículo 2, sino también en el término fortaleza, es el mismo término, que tanto es así que la Biblia de las Américas la traduce como roca de igual manera. Y básicamente David está siendo muy enfático en que Dios es su roca, es decir, Dios es en quien él puede refugiarse. Y no solo lo repite en estos versículos, sino que en el propio capítulo de este Salmo 18, en el versículo 31 y el 46, dice lo mismo, dice, versículo 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y al igual, en el versículo 46 dice, viva Jehová y bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Ahora, esta palabra de la roca, este nombre, va más allá de una comparación, porque es comúnmente utilizado por muchos escritores bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 32:4, cuando Moisés hace este famoso cántico, ¿verdad?, que declara el Señor. También en 2 Samuel 23:3, Salmo 19:14, Salmo 28:1, Isaías 17:10, Habacuc 1:12 y así hasta 20 versículos. Hay muchos pasajes en los cuales se asocia a Dios con este nombre de la roca. Como hemos estado estudiando, no solo se le llama Yahweh, Adonai, Elohim, sino que también se le asocia directamente el nombre de la roca, la roca. Y en todos estos pasajes vemos que hay dos verbos que son comúnmente repetidos al asociarse este nombre, y es salvar y confiar. Lo vemos claramente en este versículo 2. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. En Él voy a confiar. Él es digno de ser confiado, y no solo eso, sino en el término del versículo 2 dice mi escudo y la fuerza de mi salvación. El que nos salva, el que salva. Por lo tanto, hermanos, este nombre de la roca resalta la fuerza salvadora y confiabilidad de Dios, porque Él es alguien digno de confianza. Este nombre muestra la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Puedes confiar en Él. Él te va a salvar porque Él es digno de ser confiado, ya que no cambia, porque Él es la roca. Él es la roca. Por ejemplo, muchos sabéis por qué estoy usando bastantes ejemplos de matrimonios y parejas, pero hay otro término que se usa comúnmente por parejas americanas
que se llaman el uno al otro honey, ¿verdad? Es un apodo cariñoso, que traducido significa miel. Pero esto no significa que el cónyuge, cuando le dice al otro honey, le está diciendo que es un bote de miel. Pues no sería un halago, ¿no? Sería un poco insultante incluso. ¿Estás llamando un bote? ¿Qué pasa? ¿Mi forma se parece a un bote? No es eso. Está evocando la dulzura de la otra persona. Dice, eres mi miel, eres dulce como la miel para mí. Bueno, de la misma manera, el salmista llama a Dios su roca, no porque sea una roca ahí, literalmente hablando, una piedra en su zapato, no, sino que es un peñasco enorme en el cual él puede estar confiado, en el cual él puede descansar en el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque él es confiable. Él es confiable. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿En quién otro se puede confiar sino en la roca de nuestra salvación? Él es el que nos salva del pecado. Él es el que salvó a David no solo de sus enemigos, sino que lo salvó del mayor de sus enemigos, que es el mismo que tenemos tú y yo, que es el pecado, que es el infierno, que es la propia ira de Dios. Hermano, Dios es confiable. Dios no cambia. Esto es lo que nos muestra este nombre. Él es alguien totalmente confiable y seguro en el cual puedes refugiarte y saber que tu vida no corre peligro alguno. Bueno, puedes decir tú, al igual que el salmista, que amas a Dios, como dice el versículo 1, que tú lo amas porque Él es tu fuerza. Es decir, ¿puedes tú decir que confías en Dios o confías en tu trabajo? ¿Confías en tu estabilidad económica? ¿Confías en tu pareja, en tu familia? Y aunque esto no son cosas negativas en esencia, pero la única persona con la cual puedes confiar y estar seguro sobre estas cosas es Dios. Es solo Dios. Mano, al igual, puede ser que no estés pasando una guerra como el salmista o te estén persiguiendo para matarte como le pasaba a él. Pero créeme que Satanás sí te está persiguiendo para hacerte caer, para destruir tu alma. Créeme que el mundo sí está acechando contra ti y tus hijos para meterte ideologías totalmente perversas. Y ante tal ataque, ¿en quién vas a confiar? ¿En políticos, presidentes, agendas, trabajo, dinero? ¿O en Dios, la roca de tu salvación? El salmista confiaba en Dios. ¿Y tú, mi hermano? ¿En quién confías? ¿En quién? Amén, hermano, amén. En la roca. ¿En quién debemos confiar? En la roca de nuestra salvación. El único que puede darnos este refugio, porque Él es poderoso e inmutable. Él no cambia. Él es santo, mi hermano. Aunque vengan dificultades, tu vida está en la roca. Estás seguro. Estás segura. No confíes en ti mismo ni en tus habilidades. No confíes en la estabilidad de un país o de tu propio trabajo, mi hermano. Confía siempre en el Señor, en la roca. Él es el que te va a salvar, no solo de las dificultades físicas, que también, pero primeramente de la ira de Dios, del pecado, del infierno, mi hermano. Él es el que te salva. Y te salva curiosamente aún de su propia ira justa. Él es el Dios que quiere salvarte. Quiere que te refugies en Él. Te extiende su mano. Sin embargo, nuestra naturaleza no tiende a confiar en Dios. Es una realidad. Nuestra naturaleza no tiende a depositar esta confianza total en el Señor. Por lo tanto, has de clamarle a la roca para que Él sea tu roca. Has de clamarle a Dios para poder confiar y descansar en su poder. Hermano, este nombre de la roca no solo se asocia y se usa en referencia a Dios el Padre, sino también se usa de manera específica a Dios el Hijo, como leemos en 1 Corintios 10, del 1 al 4, por favor. Acompañadme con vuestras Biblias, hermanos. Este nombre de la roca también se asocia a Dios el Hijo. Dios el Hijo.
Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 4. Y recordemos, hermanos, estamos viendo tres implicaciones de que Dios sea la roca de tu vida. La primera, vamos a ver en el Salmo 18, es confía y refúgiate en la roca que te salva. Y la segunda implicación es reconoce a Cristo como la roca que te cuida. Reconoce a Cristo como la roca que te cuida. Esto lo vemos en 1 Corintios 10, del 1 al 4. Dice así el apóstol Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta con un propósito muy claro. Y vemos cómo en Hechos 18, del 1 al 17, el apóstol se fue de Atenas a Corinto, donde estuvo unos 18 meses predicando la palabra. Y fue ahí donde estableció la famosa iglesia de Corintio. Y tristemente famosa por su mal ejemplo, ¿no? La iglesia de Corinto fue fundada en medio de unas dificultades muy adversas porque era un puerto donde había una influencia total de ideologías totalmente paganas y cosas que nada tenían que ver con el Evangelio de Cristo. Y desde el principio tuvieron dificultades muy grandes de guardarse de la idolatría, de la inmoralidad sexual, de las divisiones. Y es a eso lo cual el apóstol Pablo le escribió una carta no inspirada, la cual no tenemos a día de hoy, pero al ver que seguían estas dificultades, escribió esta carta inspirada que conocemos como 1 Corintios, y fue ahí donde les comienza exhortando por su problema de divisiones. Que algunos decían, no, yo soy de Cefas, otros no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y estaban teniendo divisiones totalmente humanas y mundanas, a lo que el apóstol Pablo dice, ¿acaso esto es un show de celebrities? ¿Acaso no sabéis que el cuerpo de Cristo es uno? Y que puede ser que en un momento Dios usó a Apolos, Cefas, Pedro, a Pablo, pero es Cristo el que da el crecimiento. Y les exhorta, oye, no tengáis este tipo de actitud. Y les enseña con doctrina sólida cómo el cuerpo de Cristo es uno, y aun con diversidad de dones, todos son uno en Cristo, por el Espíritu, el mismo Espíritu que el Señor los ha ungido. El Espíritu Santo. Todo cristiano tiene este espíritu, todo cristiano tiene un don espiritual dado por el Espíritu y todo cristiano es uno en el cuerpo de Cristo, aun teniendo diferentes funciones. Y aunque los hermanos en Corintios habían visto cosas espectaculares como los milagros que Dios usó, en este caso el apóstol Pablo, y distintas circunstancias cuando estuvieron plantando la iglesia, Pablo les exhorta a que se disciplinen a la piedad en el final del capítulo 9, porque no es por las experiencias que tuvieron que van a ser guardados de la idolatría. Y le dice, fijaros lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Versículo 1. No quiero que ignoréis que nuestros padres, los israelitas, todos, no algunos, sino todos, incluyendo animales, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjate qué enfático es el apóstol Pablo repitiendo todos, todos. ¿Por qué? Porque había divisiones en los corintios. Y decían, no, algunos son mejores. No. Es que todos estuvieron en la misma circunstancia. Todos, versículo 2, en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Fíjate, qué cosas tan milagrosas y maravillosas habían visto los del pueblo de Israel. Absolutamente todos habían visto un mar dividiéndose en dos. Habían visto cómo caía pan del cielo para darle de comida. Habían visto cómo una nube los estaba siguiendo todo el rato, una columna de fuego por la noche para protegerlos y para guiarlos. Y aún así cayeron en idolatría. Y el apóstol Pablo está diciendo, cuidado porque no quiero que ignoréis que a nuestros padres, los israelitas, vieron cosas mejores que vosotros habéis visto y aún así cayeron en idolatría. Así que tened cuidado, disciplinaros a la piedad. Y esto fue escrito, dice el versículo 6 de este capítulo, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el versículo 7 ahora sí dice, no seáis idólatras,
como alguno de ellos. No seáis idólatras, hermanos. No seáis idólatras. Por eso que el apóstol Pablo está siendo enfático en decir que, mira, el pueblo de Israel pasó grandes cosas, vio grandes experiencias, pero no fue eso lo que les santificó o les guardó en este caso de caer en idolatría. No fue eso. Y no fue ni siquiera el propio milagro lo que los cuidó, sino versículo 4, fíjate, que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. Y aquí este término evoca el cuidado que el propio Cristo, es decir, el propio Mesías preencarnado, tuvo con el pueblo de Israel. Ellos bebieron de la roca. Tú te puedes preguntar, bueno, ¿de qué roca? ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Bueno, hermanos, volvamos rápidamente al Antiguo Testamento, donde encontramos dos historias similares, donde el pueblo de Israel estaba muriéndose de sed básicamente en el desierto, ¿verdad? Dando vueltas debido a su incredulidad. Y es Dios el que les da de beber a través de dos rocas distintas. Dos rocas. En este caso, la primera roca era la roca de Oreb. Vamos a leer, hermanos, Éxodo 17, del 1 al 6. Éxodo 17, el Pentateuco, el número 17. Vamos a leer versículos 1 al 6. Dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa adelante este pueblo, toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Como comentábamos, estaban muriendo de sed. Moisés dice: Señor, esta gente me quiere matar. Están quejando. Y fíjate la gravedad de la queja del pueblo de Israel. Dice que prefieren haber estado incluso en Egipto. ¿Por qué nos han sacado aquí de Egipto para morir de sed? Y el Señor en su misericordia dice: coge tu vara, la misma con lo que abrió el mar rojo, dale a esta peña, hasta la roca enorme, ¿verdad? Y de ahí saldrán aguas. Y esa agua le dio de beber a todo el pueblo de Israel. Y pasó algo similar también en Números 20, un poco más adelante, en Números 20, del 1 al 13, donde podemos leer lo siguiente. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Esto parece un déjà vu, ¿no? Uy, está pasando algo muy similar que antes. Y dicen lo mismo en el versículo 5. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés
tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dos historias muy similares ocurrieron. Dos historias en las cuales el apóstol Pablo, en el texto que estamos estudiando de 1 Corintios 10, del 1 al 4, está hablando que estas son las situaciones las cuales les pasó a todo el pueblo de Israel, y que esa roca espiritual era Cristo, es decir, simbolizaba a Cristo. Pero en estas dos situaciones, que son dos rocas distintas, no olvidemos, con sitios geográficos distintos, uno en Horeb, otro en Cádiz, ambos desiertos. En la primera, como he leído en Éxodo, Dios le dice a Moisés: golpea la roca y de ahí yo haré salir agua. Moisés obedeció, golpeó la roca, salió agua, dio de beber al pueblo. Señor, el Mesías preencarnado, cuidando al pueblo de Israel. La segunda situación, Números 20, aunque es similar, pero hay una pequeña diferencia, si te puedes fijar conmigo. Lo que le dice Dios a Moisés no es que golpee. Versículo 8, le dice: habla. Habla a la peña, no la golpees, habla. ¿Y qué hace Moisés? Le pega. Y no le pega una vez, le pega 2 veces. Y a eso Dios le dice: mira, versículo 12, no vas a entrar en la tierra prometida. Castigado. Y fíjate, como en ambas rocas, el resultado es el mismo, ¿no? Sale agua, da de beber al pueblo de Israel. Sin embargo, en la segunda, por desobediencia a Moisés, él es castigado, al igual que Aarón, a no entrar en la tierra prometida. Y esto a ojos de Moisés le parecía un poco injusto, porque más adelante en Deuteronomio vemos como él ora y clama a Dios, como: oye Dios, perdóname, si no pasa nada. Si tú has perdonado de cosas peores al pueblo de Israel, fue solo un golpecito, no pasa nada. Y Dios le dice: con mi santidad no se juega. Y por la revelación progresiva, el apóstol Pablo entendió que esa roca se trataba de un símbolo de Cristo, un tipo de Cristo. Y ese fue el problema exactamente de Moisés, que él no sabía qué es lo que esa roca estaba simbolizando para el pueblo de Israel, que era el propio Mesías que los iba a salvar, no solo de morirse de sed, sino de morirse eternamente en el infierno. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. No se trataba de una roca, de una piedra cualquiera. Dice el apóstol Pablo que esa roca espiritual era Cristo. Era Cristo. Y Pablo es enfático al relacionar esta roca con Cristo, porque había tradiciones judías, las cuales tristemente siguen vigentes a día de hoy, que dicen que esa roca literalmente era una piedra que lo seguía a todos lados. Y dice Pablo: no. El que seguía al pueblo no era un elemento material, era el propio Dios. Y más específicamente, Dios, el Hijo encarnado. La Trinidad haciéndose presente en el pueblo de Israel y mostrando cómo esa roca iba a ser un símbolo para, en este caso, lo que hoy conocemos, ¿verdad?, como el pueblo del Señor. Esa roca que golpeó Moisés no golpeó a Cristo. No malentendamos, fue una roca grande. Pero esa roca simbolizaba a Cristo, simbolizaba el cuidado que Cristo tiene para con su pueblo. El apóstol Pablo así lo declara en el versículo 4, es un tipo de Cristo, al igual que hay muchos en el Antiguo Testamento, hermano. Recordamos que el Antiguo Testamento, hablando, ¿no?, del pueblo de Israel, muestra, en este caso, como tema principal, cómo la simiente, es decir, aquel que iba a vencer a Satanás, Cristo mismo, está siendo guardado a través de las generaciones. Y es el propio Dios mostrando cómo Cristo está siendo todo el rato apuntado en el Antiguo Testamento. Esos sacrificios no eran meros sacrificios que había que hacer y ya está, sino que apuntaban a Cristo. No es que estaba Cristo ahí, Cristo aún no había sido encarnado, no es que estaba ahí
Cristo metido, pero sí que eso apunta al Hijo de Dios, apunta a Cristo y apunta a esa misma roca, al cuidado que tiene Jesús con su iglesia en el día de hoy, de la misma manera que lo tuvo con su pueblo en el Antiguo Testamento. En condiciones distintas, obviamente, circunstancias distintas, pactos distintos, pero un mismo cuidado, un mismo Dios, una misma roca, la roca que es Cristo. Y acerca de este texto, fijémonos lo que dice un diccionario bíblico acerca de esta similitud de Cristo y la roca, que dice: Pablo indica que la peña de Oreb era un tipo del Señor golpeado por nosotros. Más tarde, y en una circunstancia similar, Moisés debía hablar a la peña en Meriba, no golpearla, lo que es una imagen de hecho de que Cristo no debe ser inmolado una segunda vez. Su sacrificio es totalmente eficaz, también ha sido hecho una vez para siempre, como vemos en Hechos 7:27. Hermanos, esto simboliza una verdad que ni el propio Moisés sabía de qué estaba tratando. Pero el apóstol Pablo lo explica. Hermanos, recuerda, la roca es Cristo. La roca es el Señor. Y esa roca, dice el versículo 4 de 1 Corintios 10, dice que los seguía. Los seguía. ¿Y cómo los seguía? Bueno, los seguía cuidándolos de morirse de sed en este caso, cuidándolos del mal, cuidándolos de perecer. No por el pueblo de Israel en sí mismo, porque fueran especiales, sino porque Dios hizo una promesa de que ese pueblo vendría a la simiente, es decir, vendría a Cristo, y por eso mismo estaba guardando al pueblo de Israel con esa roca para que se cumplieran todas las profecías del Antiguo Testamento hechas en referencia a Cristo, a la roca, mi hermano. Es muy común entre amigos fieles de verdad, que se digan: oye, tío, a lo que necesites, estoy ahí, de verdad. A lo que quieras, estoy ahí para ayudarte. Y es algo muy fiel de parte de un amigo decir esta declaración. Te da cierta sensación de seguridad, porque sabes que ese amigo te aprecia y está ahí para lo que necesites. Está ahí para lo que haga falta. De la misma manera que un amigo puede expresar esa fidelidad, y tristemente, pues es una fidelidad debido a nuestro pecado que puede torcerse, que en algún momento dado, incluso no por su propia voluntad, pues no puede ayudarte. Y aún así declara esta sensación de seguridad y de cuidado. ¿Cuánto más Dios, Cristo, evoca este verbo tan poderoso que les seguía? Es decir, que estaba constantemente detrás suyo a cada momento. Y cómo Él no te va a cuidar, siendo que Él no solo es tu mejor amigo, sino que es tu Dios, es tu roca, es el que te va a suplir, al igual que suplió de sus necesidades al Israel del Antiguo Testamento, te va a suplir a ti de lo que necesites, mi hermano. No estamos hablando de caprichos, estamos hablando de necesidades. Lo vemos también el propio Cristo diciéndolo en Mateo 6:33. Después de decir: oye, no te afanes por el día de mañana, qué vas de comer, qué vas a beber. Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas, es decir, todas estas necesidades, Él las va a añadir. Él las va a cuidar. ¿Tú qué tienes que enfocarte? Busca su reino, busca su justicia, busca santificarte, busca estudiar la palabra del Señor, búscala en oración, búscala en ayuno. El resto, el Señor se encarga. Siendo diligente, por supuesto, hay que levantarse e ir a trabajar. Hay que levantarse a hacerlo, pero el Señor es el que provee. Esa roca, hermano, dice el apóstol Pablo, espiritual era Cristo. Era Cristo. Y Cristo estará contigo hasta el final de los días, mi hermano. Él así lo ha prometido. Te ha mandado a que lo busques, y no solo eso, sino a que prediques su santo evangelio. Porque Él se va a ocupar de estas necesidades, igual que lo hizo con Israel en el Antiguo Testamento. Hermano, esta es la segunda implicación de que Dios sea la roca en tu vida. Y es que debes confiar, no solo confiar, hermano, debes de reconocer a Cristo como la roca que te cuida. Hermano, si tú aún no has reconocido a Cristo como la roca, como tu salvación, como en quien confías, hermano, debes arrepentirte de manera total y completa en el día de hoy. Debes clamar a Dios por arrepentimiento y clamarle: Señor, yo quiero que tú seas mi roca.
Hoy es el día favorable del Señor en el cual la roca mismo te está llamando a que Él sea tu roca. Ya es Dios. Él está llamando a salvarte. Sin embargo, ¿quién puede salvarse a sí mismo? Nadie. Por eso mismo, mi hermano, has de arrepentirte y clamar a Dios por el arrepentimiento y ese don de la fe que solo Él puede dar para que la roca te salve, para que la roca, Cristo, derrame en tu vida esas aguas de vida eterna, como dice Juan 4, del 13 al 14, esos ríos de agua viva, el Santo Espíritu en tu vida. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo, solo en Él debes confiar, debes reconocer. Y si ya has sido salvado, mi querido hermano, por la roca eterna, lo que debes hacer ahora es poner en práctica sus palabras, como leemos en Mateo 7. Vamos a recordar, hermanos, una vez más, por favor. Estamos viendo 3 implicaciones de que Dios sea la roca en tu vida. La primera, que debes confiar y refugiarte en la roca que te salva. La segunda, reconoce a Cristo como la roca que te sigue, la roca que te cuida. 1 Corintios 10, del 1 al 4. La tercera es aplica la palabra de la roca en tu vida. Y esto lo vemos en Mateo 7, del 24 al 27. Hermano, aplica la palabra de la roca eterna de Cristo en tu vida. Dice así Jesucristo al final del Sermón del Monte, Mateo 7, vamos a ir del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue grande su ruina. Hermanos, aquí en el Evangelio de Mateo, este primer evangelio escrito, el apóstol Mateo o Leví, quien fue un recaudador de impuestos, un traidor de la patria de los judíos, fue llamado por Jesucristo a ser apóstol y ha escrito este evangelio con el propósito de mostrar a Cristo, al Señor, como el Mesías, como el Rey de Israel, el prometido en el Antiguo Testamento. Y del capítulo 5 al 7 vemos como Cristo está dando el Sermón del Monte, mayormente conocido como la Ley de Cristo, y esta sección que acabamos de leer es una conclusión a ese sermón. Jesús está mostrando a sus discípulos en el capítulo 5 cómo deben practicar una correcta justicia delante de Dios y los hombres, cómo deben realizar ciertas disciplinas espirituales como el ayuno, como la oración, ¿verdad?, como la ofrenda. Y esto lo vemos en el capítulo 6, donde termina exhortando a no caer en el afán y en la ansiedad por buscar este reconocimiento humano, sino que busquen el reino del Señor y su justicia. Y en el capítulo 7, en el principio de este capítulo, el Señor está advirtiendo a sus discípulos de que no todo el que diga que es discípulo suyo realmente lo es. Está diciendo, mira, versículo 15 al 20, los vas a identificar por sus frutos. Por sus frutos vas a ver si esta persona realmente está obedeciendo todo lo que llevo predicando hasta este momento, ¿verdad? Porque hay falsos profetas que vienen como ovejas. Vienen como ovejas. Y no todo va a entrar en el reino de los cielos. No todo el que dice esto, versículo 21 al 23, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aquel que obedece las palabras de Cristo. Es evidencia que realmente es discípulo de Jesús. Y es por eso que ahora presenta una parábola para terminar el sermón, donde explica maravillosamente cómo va a ser la respuesta de las personas que están escuchando este sermón. Hay 2 posibles respuestas. Hay 2 posibles respuestas. Y aquí no está diciendo que el que haga, en este caso,
sea, edifique su vida en la roca, va a ser salvo. Dice que va a ser prudente. Versículo 24. Lo compararé a un hombre prudente. Sin embargo, esa prudencia es evidencia de una salvación que Dios ha obrado, por gracia, por supuesto, por medio de la fe, pero esas obras evidencian una salvación genuina, como también podemos estudiar en Santiago 2, del 14 al 26. Entonces, en esta parábola, Cristo va a decir, mira, hay dos posibles respuestas. Una persona que responde correctamente a mi mensaje y otro que no lo hace y por ende no es salvo. Y fíjate, usa una historia que era comúnmente conocido para los judíos en el Antiguo Testamento, porque era algo cotidiano construir una casa, ¿no es cierto? Y dice en el versículo 24 que cualquiera que oye estas palabras, es decir, todo lo que acaba de predicar y por aplicación más extensa la palabra propia del Señor, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. No cayó porque era un buen albañil este señor. No, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. Hermano, esa era la razón por la cual esta casa no se cayó. Y aquí Cristo no está enseñando tips para construir, tips para ser un buen albañil. No, aunque es sabio edificar una casa sobre una roca porque es un lugar seguro, estable, confiable, como el salmista en este caso, ¿verdad? Decía acerca de Dios como la roca. Pero él está diciendo que, mira, el que pone en práctica mi palabra, ese es un hombre prudente, que aunque vengan dificultades, aunque vengan tormentas, aunque pase lo que pase, ese hombre va a estar seguro, esa mujer va a estar seguro, esa familia va a estar seguro. ¿Por qué? Porque edificó su casa, edificó su vida sobre la roca, sobre la roca. Sin embargo, hay otro tipo de persona. Versículo 25, 26, que responde negativamente a este mensaje de Cristo. Y este es cualquiera que oye estas palabras y no las hace. Oye y no las hace. El Señor lo compara a un hombre insensato, es decir, un hombre necio, un hombre, perdónenme la palabra, estúpido, idiota, alguien que no sabe lo que hace, es totalmente ignorante. ¿Por qué? Porque edificó su casa sobre la arena. Y tal vez es lo más cómodo edificar una casa sobre la arena, porque no tienes que estar picando sobre la piedra. Y recordemos que en el contexto que Cristo dijo esto, no había taladradoras como hoy en día. No había maquinarias, ¿verdad?, que nos facilitan el trabajo y que, bueno, casi en un día ya has edificado la base. No, sino hay a puro pico y pala, día y día, día y día. Era algo arduo, algo que cuesta, algo que no es fácil, pero que da unos resultados extraordinarios. Sin embargo, lo fácil que era, bueno, aquí sobre la arena, empiezo a ponerle cositas, ¿verdad? Está la casa hecha. Y mientras el otro sigue picando la piedra, el que lo ha hecho en la arena, yo ya estoy aquí tranquilito en la hamaca, ¿verdad? Cómodo. ¿Pero qué le pasó a ese hombre? Dice la parábola. A ese hombre, decía yo, lluvia, al igual que al otro. Vinieron vientos, al igual que a otro. Vinieron ríos. Vieron con ímpetu, vieron fuertemente contra aquella casa y cayó. Esa casa cayó. Fue grande su ruina, porque no estaba sobre la roca. Hermanos, la respuesta que debes tener ante Cristo como la roca, ante Dios como la roca, como tu roca, es aplicar su palabra en tu vida. Construir cada aspecto de tu vida sobre sus palabras y sobre su persona. Por eso decimos que estamos y debemos estar y queremos estar en Cristo. Porque el que no construye su vida en Cristo, le va a pasar esto del versículo 27. Que cuando vengan esas dificultades, que le va a pasar lo mismo que al que construyó su casa en la roca. Recordemos. Hermano, apliques o no la palabra del Señor, seas creyente o no, van a venir dificultades en tu vida. El propio Cristo lo prometió. Dijo, mira, oye, van a ir aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo.
Entonces hay dos respuestas. O sufres con Cristo o sufres sin Cristo. Sufres con Cristo como la roca de tu vida, hermano, tu vida va a estar ahí estable, inconmovible. No por tu astucia, sino porque está fundada sobre la roca. Hermano, cada decisión que hagas en tu vida va a ser un ladrillo donde vas a construir esta casa. Y si algunos construyen sobre la arena, otros sobre la roca, un poco por aquí, un poco por allá, haces que tienes dos señores, como exhorta en este caso también Jesucristo en el Sermón del Monte, adivina qué te va a pasar. Cuando vengan las dificultades, hermano, tu ruina va a ser devastadora. No vas a aguantar. Van a venir dificultades que realmente te va a costar la vida, hermano, te va a costar tu alma. Sin embargo, el que oye y pone en práctica, ese es bienaventurado. ¿Por qué? Porque edifica su vida sobre la roca, mi hermano, sobre la roca. El edificio de la iglesia católica de este pueblo, para los que conozcáis un poco de la historia de aquí de Perezuela, está edificado sobre una roca, curiosamente. No sé si el arquitecto conocía este texto, la verdad es que lo desconozco, pero sí que fue sabio por su parte, fue prudente por su parte, construir este edificio de la iglesia sobre una roca. Realmente fue sabio porque una roca, como estamos estudiando, ¿verdad?, evoca esta sensación de seguridad, de confiabilidad, porque aunque vengan torrentes, aunque vengan adversidades climáticas, esa fundación va a estar estable. Y a no ser que pase algo desastroso o Cristo vuelva antes, muy probablemente ese edificio va a estar ahí construido. Aunque tristemente la institución de la Iglesia Católica no está construida sobre la roca de la palabra del Señor, sí que fue sabio hacer ese edificio sobre la roca. Hermano, de la misma manera, si un constructor tiene cierta astucia para hacer ese edificio sobre una roca y no sobre cualquier arena, sobre cualquier tierra, ¿acaso tú no deberías hacer lo mismo con tu vida? Algo mucho más preciado que un edificio o una institución. Hermano, ¿acaso tú no deberías hacer caso a la palabra de Cristo y poner por obra, poner por práctica la palabra de la roca y construir cada aspecto de tu vida, no sobre tu trabajo, no sobre tus finanzas, no sobre tu comodidad, no sobre tu propia familia, sino sobre Cristo? Hermano, si tú construyes tu vida sobre Él, aunque vengan dificultades, aunque se te quite todo, aunque pierdas todos tus bienes, incluso todos aquellos que te acompañan, como le pasó a Job, tú dirás como Job en 1:21, Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová entregó, Jehová el soberano lo hizo, Jehová también soberanamente lo quitó. Bendito sea su nombre, porque la vida, en este caso de Job, estaba firme en la roca. Hermano, ¿está tu vida firme en la roca? ¿Cuál sería tu respuesta si mañana te echan del trabajo? Dirías, oh, madre mía, esto no puede ser, ¿cómo el Señor me está haciendo esto? El Satanás, qué pesado es, que me está atacando. La respuesta de Job no fue esa. Fue Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Hermano, ¿estás tú seguro en tu vida que aunque vengan dificultades, aunque mañana tengas un accidente terrífico en la carretera, de que estás seguro de que tu alma va a estar con la roca? Hermano, si estás seguro de eso, tu vida está tranquila. Tu casa, como dice el versículo 25, va a estar fundada sobre la roca y aunque vengan torrentes, nada le va a ocurrir. A tu alma nada le va a ocurrir porque está guardada en Cristo, en Él. Sin embargo, tú no confías en Cristo, que mira, yo hago las cosas como yo quiero, como me da la gana, ¿verdad? Vives en pecado, construyes tu vida sobre tu trabajo, sobre tus ambiciones personales. El día que te pase algo, hermano, la ruina que te va a venir va a ser devastadora. Hermano, por eso exhorto el día de hoy, con la misma exhortación que está haciendo Jesucristo. No te quedes parado al escuchar este mensaje. Busca poner por práctica y por obra la palabra del Señor, mi hermano. No te quedes solo con un ser un mero oidor, sino un hacedor, como dice Santiago 1:22.
Hermano, no te conformes con solo venir a la iglesia, sino trata de poner por obra la palabra del Señor sobre la roca, sabiendo que en tus fuerzas es imposible, sabiendo que tú no puedes, pero Cristo, la roca, Él sí puede capacitarte a esto. El Señor te ha dejado su Santo Espíritu. Si crees en Él y realmente te has arrepentido de tus pecados, hermano, puedes vivir una vida santa, porque el Señor te va a capacitar. Y si aún no has confiado en la roca, hermano, arrepiéntete en el día de hoy. Clama al Señor por salvación y confía en Cristo, quien vivió, la roca perfecta, que vivió perfectamente, que vivió sin pecado, quien murió por tus pecados y resucitó al tercer día para que tú también puedas resucitar juntamente con Él en el día final. Hermano, no edifiques tu vida sobre las modas pasajeras, sobre lo que dice el mundo. No amoldes tu entendimiento a este siglo, como dice Pablo en Romanos, sino transforma tu mente, la palabra del Señor, su verdad. No confíes en tu astucia, en tu seguridad. Confía solamente en la roca. Porque pase lo que te pase, estarás seguro en Él, en Él. El grupo de música para su gloria escribió hace unos años una canción llamada La roca inconmovible, basados en estos textos que hemos estado estudiando. Y algunas veces hemos cantado esta preciosa canción, muy poética, muy bonita. Me gustaría simplemente leerla como a modo de poesía. Dice así: si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar, y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor, la roca inconmovible. Mi esperanza en tu sangre está, mi refugio en la tempestad. En tormentas hoy puedo cantar. Escondido en tu fuerza estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. Sobre la roca estoy de pie y lo demás arena es. Firme estaré, firme estaré. Y al no poder tu rostro ver, descansaré en tu gracia fiel. Firme estaré, firme estaré. Mano, ¿estás tú firme en la roca? ¿Estás tú firme en su palabra? ¿Pones por obra su palabra? No solo porque objetivamente te va a ir bien sí o sí poniendo por obra su palabra, sino porque como dice el propio Jesucristo en el versículo 28 y 29 de este mismo capítulo, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribe. Bueno, debes poner por obra la palabra de la roca, en la roca, porque es la autoridad máxima en tu vida. Te va a hacer bien, por supuesto, pero es la autoridad, te guste o no. Al igual que es una autoridad en nuestra vida, lo que diga el gobierno de España, nos guste o no, vivimos en este país, es una autoridad en tu vida lo que dice la roca, te guste o no, es la autoridad máxima. Y tu respuesta ante Dios como la roca debe ser, en primer punto, confiar y refugiarte en la roca que te salva. Como visto en el Salmo 18, del 1 al 2. La segunda implicación, hermanos, es que debes reconocer a Cristo como la roca que te cuida. Lo hemos visto en 1 Corintios 10, del 1 al 4. Y por último, debes aplicar la palabra de la roca en tu vida. Como dice Cristo en Mateo 7, del 24 al 27. Vamos a orar. Señor, tú eres la roca de nuestra salvación. Tú eres nuestro refugio. Enséñanos a confiar en ti, descansar en tu palabra, ponerla por obra, por práctica, sabiendo que en nuestra carne somos débiles, no podemos, pero sí por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu poder, tu palabra. Queremos
vivir una vida totalmente construida sobre la roca. Pedimos que las familias de nuestra iglesia, de tu iglesia a nivel global, sean construidas sobre la roca. Padre, perdona nuestra incomodidad, nuestra falta de confianza en ti. Tú eres la roca, el único en el cual debemos y podemos confiar, la roca de nuestra salvación. A ti nos aferramos como la roca eterna, como el poderoso. Te clamamos, a ti adoramos. Te pido que hagas dicha obra, no solo en mi vida, sino en la de mis hermanos, para tu gloria y honra. Tú seas exaltado, sí. Cristo Jesús. Amén.